¿verdad? Ya cambiamos su estructura y por consiguiente su función. Entonces, ¿qué va a ser? Esta ahora es la molécula de adenina, ¿sí? Fíjense, la base estructural es la purina, ¿sí? Así como está es purina, pero si le ponemos un grupo funcional amino, es adenina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la guanina? Exactamente lo mismo, tiene su base estructural en la molécula de purina, pero aquí si quitamos ese doble enlace y adicionamos un grupo funcional carbonilo, pues ya no es purina ni adenina, ahora va a ser guanina, ¿sí? Entonces, pues esto es algo que ustedes ya saben, pero otra vez, ¿qué hace la diferencia entre la adenina y la guanina? Los grupos funcionales que estén presentes o ausentes aquí, ¿sí? Y en las bases nitrogenadas pirimídicas, exactamente lo mismo. Esta es pirimidina. ¿Qué pasa si a esta pirimidina le ponemos aquí un amino? Ay, es cierto, ese no es oxígeno. Perdón, le había puesto un oxígeno. Un grupo amino y por acá un carbonilo. Pues ya no es pirimidina, ahora es citosina. ¿Y qué pasa si le ponemos por acá un metilo? ¿Sí? ¿Qué pasa si le ponemos por acá un metilo y acá otro metilo? Bueno, pues es timina y ahora uracilo. O sea, pues el mismo caso, ¿verdad? Mismo caso. Lo que va a hacer la diferencia entre las tres bases nitrogenadas pirimídicas son sus grupos funcionales, ¿sí? Me preguntan acá en el chat, ¿la guanina tiene los dos? Sí, la guanina tiene los dos grupos funcionales. Adenina solo el amino, la guanina tiene tanto el amino como el carbonilo, ¿sí? Bueno, de aquí, muchachos, no quiero que destaquen estas estructuras, ¿sí? No crean que les estoy pidiendo que se memoricen y que entiendan estas estructuras. No es mi intención en este momento. Lo único que quiero que quede claro, lo único que quiero que se les quede en la memoria y que no se les olvide es que hay dos bases nitrogenadas púricas, ¿sí? ¿Cuáles son? La adenina y la guanina. Y que hay tres bases nitrogenadas pirimídicas, la citosina, la timina y el uracilo. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro hasta aquí. Que hay dos púricas y tres pirimídicas. ¿Cuáles son púricas? Adenina y guanina. ¿Cuáles son pirimídicas? Citosina, timina y uracilo. Eso es lo único que quiero. Estas estructuras pues están aquí nada más de forma ilustrativa para que se entienda de qué estoy hablando. No es necesario que se las aprendan. Si se las aprenden, perfecto, ¿verdad? Muy bien, pero no es algo que les esté pidiendo. Lo único que les pido es que se aprendan esto, ¿sí? Hay dos tipos de bases nitrogenadas, bases púricas y bases pirimídicas. Las bases púricas son adenina y guanina y las pirimídicas son citosina, timina y uracilo. Listo. ¿Qué quiero que se entienda aquí? Que la diferencia entre una y otra la hacen los grupos funcionales, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan, muchachos, que los grupos funcionales iban a estar ahí para determinar el tipo de molécula que se va a formar? Y estos determinaban cómo iban a reaccionar con otras moléculas y cómo se iban a enlazar con otras moléculas. Entonces, eso es lo que nos interesa aquí en las bases nitrogenadas. Entonces, aquí estamos viendo dos, ¿no? Timina y adenina. Timina y adenina. Estas dos bases nitrogenadas las vamos a encontrar formando interacciones intermoleculares entre una y otra. ¿Y quién creen que permite esas interacciones intermoleculares? Pues precisamente sus grupos funcionales. Vean aquí a la timina, ¿sí? La timina, por medio de un carbonilo y de un grupo amino, están formando un puente de hidrógeno para mantenerse unidas, ¿sí? Acá, un nitrógeno del heterociclo y un protón están formando otro puente de hidrógeno, ¿sí? Acá un carbonilo y un protón están formando un puente de hidrógeno. Entonces, ¿quién está permitiendo, chicos, que que las bases nitrogenadas se unan de una manera específica y que nunca va a cambiar?
¿Quiénes permiten esa unión? Los grupos funcionales, ¿verdad? Yo creo que eso ya quedó perfectamente claro. Los grupos funcionales diferencian a una molécula de otra, ¿verdad? Pero también van a permitir que esas moléculas interactúen entre ellas y en este caso que se unan de formas, como les digo, bien específicas, ¿sí? Entonces vamos a ver que estas bases nitrogenadas se van a unir de una manera muy, muy, muy concreta. Y esto pues nos lo explica la ley de Chargaff. Aquí está todo el párrafo. Esto nada más nos está explicando cómo hay una proporción cuantitativa entre las bases nitrogenadas de un ácido nucleico, ¿sí? Todo lo que está aquí en este párrafo se resume a esto, ¿sí? A lo que tenemos acá de este lado. Fíjense que de acuerdo a sus grupos funcionales, como lo vemos aquí, miren, la adenina siempre se va a unir a la timina, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Y la citosina con la guanina, ¿sí? De acuerdo a sus grupos funcionales. Porque con los grupos funcionales que tenemos, la citosina no se puede unir a la adenina, ni con la timina, solo a la guanina. Y la guanina, lo mismo, no se puede unir a la adenina ni a la timina, solo a la citosina. Entonces, los grupos funcionales van a permitir la formación de puentes de hidrógeno bien específicos entre una base nitrogenada y otra, ¿sí? Entonces, de aquí, pues quiero que destaquen esta parte, ¿sí? Que en el ADN la adenina se va a enlazar a la timina y la citosina a la guanina. Y en el ARN, la adenina forma puentes de hidrógeno con el uracilo y la citosina con la guanina, ¿sí? Y esto más o menos les va a dar una idea cuando ustedes vean una secuencia de bases nitrogenadas. Ahorita van a ver a qué me refiero con eso de secuencia, ¿sí? Esto les va a dar una idea. Si en una secuencia de bases nitrogenadas, si en un gen ustedes ven a la base nitrogenada timina, pues automáticamente saben que están hablando de ADN, ¿sí? Si ustedes ven timina en un gen, si ven timina en una secuencia de bases, automáticamente pueden determinar que se trata de ADN, ¿sí? Si en cambio ven uracilo, bueno, pues descartamos que se trata de ADN y más bien podemos pensar que se trata de ARN, ¿sí? Entonces, grábense eso porque va a ser bien importante para algunos ejercicios que vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces, las bases nitrogenadas pueden formar puentes de hidrógeno de acuerdo a sus grupos funcionales, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues precisamente uniéndose de acuerdo a la ley de Chargaff, donde nosotros determinamos que la adenina se une exclusivamente a la timina y la citosina se une exclusivamente a la guanina. Lo mismo en el ARN, solamente sustituyendo a la timina por el uracilo. Si ven timina, intuimos que se trata de ADN. Si vemos uracilo, descartamos al ARN y más bien, perdón, al ADN y más bien estamos hablando de ARN. ¿Sale? Bueno, por acá en el chat me preguntan qué es ARN. En un momento lo explicamos, ¿sí? En un momento vamos a llegar a esa parte. Bien, entonces, esta es la cuestión con las bases nitrogenadas. Queda perfectamente claro qué es lo que acabo de explicar sobre las bases nitrogenadas. Recuerden que de aquí solamente me interesa esto, las estructuras no. Y de acá, solo lo que está en estos cuadritos, ¿sí? Lo demás, no, las estructuras no me interesan. ¿Vamos bien? Yo espero que sí. Si no, chicos, me escriben por el chat y resolvemos sus dudas. Bueno, entonces dijimos, la base nitrogenada puede cambiar. Listo, ya vimos cuáles son los tipos de bases nitrogenadas. Las pentosas también pueden cambiar. A ver, vamos a ver qué onda con esas pentosas. Una pentosa es un monosacárido que en su estructura tiene 5 carbonos, ¿sí? Un monosacárido que en su estructura tiene 5 carbonos. Recuerden, cada uno de estos vértices es un carbono. Aquí tenemos el carbono 1, aquí está el 2, el carbono 3, el 4 y acá fuera del ciclo el 5. ¿Sí? De ahí el prefijo pent,
tiene 5 carbonos, ¿sí? Entonces, estos monosacáridos forman parte de nuestros ácidos nucleicos. Los monosacáridos estructurales pueden ser 2. Podemos tener ribosa o desoxirribosa. Y yo creo que ya con esto van viendo más o menos a dónde va la cosa, ¿no? Ya ven a dónde va la cosa. Ribosa y desoxirribosa. Bueno, fíjense que un simple átomo de oxígeno va a cambiar por completo la función de nuestro ácido nucleico. Vean que en la ribosa acá en el carbono 2, tenemos un OH, ¿sí? Aquí en el carbono 2 hay un OH, mientras que en la desoxirribosa, en el carbono 2, pues le quitamos ese oxígeno, desoxi, ¿sí? Ya no hay oxígeno, solo hay un protón. Y esto, como les digo, cambia por completo la estructura y por consiguiente la función del ácido nucleico. A ver, vamos a ver a qué me refiero con esto, chicos. Ahorita regreso aquí. A ver, el ácido ribonucleico o ARN, ahorita me preguntaban por eso, ¿no? Me preguntaban, ¿qué es el ARN? Ah, pues es un ácido nucleico que en su estructura tiene a la pentosa ribosa, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice aquí. El ácido ribonucleico procede de la polimerización de nucleótidos cuya pentosa estructural es la ribosa, ¿sí? Entonces de ahí el nombre, ácido ribonucleico, ¿sí? Bueno, la característica de este ácido ribonucleico es que esta es una molécula de cadena simple, ¿sí? Es una cadena simple. ¿Por qué es una cadena simple, chicos? Bueno, por sus grupos funcionales, ¿sí? Las pentosas, muchachos, van a formar el esqueleto estructural de nuestro ácido nucleico. La pentosa es básicamente esta línea blanca que estamos viendo aquí, ¿sí? Esta línea que le da estructura al ácido nucleico está formado por las pentosas, ¿sí? Entonces, nuestras pentosas son los que le dan estructura al ácido nucleico. Bueno, vamos a revisar los grupos funcionales del ácido, de la ribosa, perdón, ¿sí? Entonces, esta ribosa, chicos, ven que tiene 2 grupos OH, ¿sí? Tiene 2 grupos OH aquí en su estructura. A ver, quiero que recordemos rapidísimo algo que vimos en la prepa. Se trata del elemento oxígeno, ¿verdad? Entonces, el oxígeno tiene un número atómico 8. 8, bueno, ese es un 8. Espérenme que no me está quedando bien. 8, ahora sí, ¿sí? Entonces, la configuración del oxígeno en este caso sería la siguiente. Ahorita les explico por qué estoy hablando de esto, ¿eh? Es importante, por eso lo estoy mencionando. Yo creo que todos recuerdan de sus clases de la prepa esto de la configuración electrónica, ¿no? Bueno, el oxígeno va a utilizar a sus electrones del último nivel de energía para formar un enlace, ¿sí? Entonces, o para formar enlaces, pues, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel de energía? 6, ¿sí? 6 electrones, listo. De esos 6, vean que está formando o está utilizando uno para formar un enlace con un carbono. Acuérdense que esto es un carbono, ¿verdad? Está utilizando uno para formar un enlace con un carbono y otro para formar un enlace con este protón. Entonces, si está utilizando 2 electrones para formar estos 2 enlaces, ¿cuántos le quedan? 4, y son precisamente los que vemos aquí, ¿verdad? El oxígeno en este caso tiene 2 pares de electrones libres, ¿sí? Y este de acá, exactamente lo mismo, 2 pares de electrones libres. Bueno, ¿por qué es relevante esto, chicos? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque si nosotros intentamos enlazar a esta molécula con otra ribosa, a ver, ustedes mismos lo van a deducir. Ustedes mismos díganme, ustedes mismos díganme qué onda, qué va a pasar aquí. Si yo trato de enlazar aquí a otra molécula de ribosa, vamos a ponerla así,
Sí, porque precisamente así es como se van a enlazar. Y bueno, aquí hay un OH y por acá otro OH, ¿sí? Si yo trato de formar un enlace aquí con estos electrones libres, ¿qué va a pasar? Estas cargas iguales, cargas negativas, ¿sí? Se van a atraer, se va a formar un enlace. Exactamente, me dicen por acá, se repelen, ¿verdad? Entonces se van a repeler, no va a pasar, no va a haber una atracción entre cargas iguales, porque estos son electrones negativos y estos también son electrones negativos. Dos cargas iguales no se atraen, dos cargas iguales se van a repeler unas con otras, ¿sí? Entonces esas cargas iguales se repelen. Por eso yo no puedo poner acá, no puedo llegar y poner otra pentosa estructural con el ARN, porque si yo trato de poner esta pentosa por acá, ¿qué va a pasar? Se repele, la avienta para el otro lado. ¿Por qué? Porque son puras cargas negativas, ¿sí? Entonces no va a haber ácido ribonucleico de cadena doble, ¿sí? O al menos, pues, no en su forma natural. Tal vez con presencia de una enzima sí, tal vez con aporte de energía sí, pero de forma natural no, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pentosas estructurales no van a permitir esa unión, no van a permitir la formación de una interacción intermolecular, ¿verdad? Caso contrario a lo que va a pasar con el ADN, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico es formado por la polimerización de desoxirribosa, ¿sí? Bueno, ¿y por qué el ADN sí? Pues por un solo átomo de oxígeno, como lo platicábamos, miren. Yo creo que ya lo pueden intuir ustedes, ¿no? No necesito decírselos. Pero acá, este oxígeno pues sigue teniendo los mismos dos pares de electrones libres, ¿verdad? Y este protón libre, pues, ¿qué es? Una carga positiva. Entonces, si ponemos por acá, si llega una desoxirribosa independiente a formar un enlace con esta otra desoxirribosa, bueno, pues en la orientación correcta, pues vamos a ver que un protón positivo por acá y un OH negativo, o bueno, con cargas parciales negativas por ahí, un OH negativo, pues sí pueden formar una atracción intermolecular, ¿verdad? Una carga positiva y una carga negativa sí se van a atraer. Entonces, pues aquí sí será posible que se forme una atracción intermolecular, ¿sí? Entonces, por eso, muchachos, el ADN es un ácido nucleico de cadena doble, mientras que el ARN será de cadena simple, ¿sale? Entonces, ADN es de cadena doble, ARN es de cadena simple. ¿Por qué? Por los grupos funcionales. Entonces, yo creo que ya se van dando cuenta, ¿no, muchachos? ¿Por qué les hice tanto énfasis con eso de los grupos funcionales? Porque estos pequeños conjuntos de átomos son los que están determinando cómo va a funcionar una molécula. Bueno, primero que nada, cómo se va a estructurar, pero también cómo va a funcionar, cómo se va a relacionar con otras moléculas y cómo se va a enlazar o cómo no se va a enlazar con otras. ¿Sale? Entonces, pues en resumen aquí, no quiero que se aprendan lo de las fuerzas intermoleculares, ni lo de la repulsión o la atracción, solo quiero que sepan que en el ARN nosotros vamos a encontrar a la pentosa estructural ribosa y en el ADN vamos a encontrar a la pentosa estructural desoxirribosa, que el ARN es de cadena simple y que el ADN es de cadena doble, ¿de acuerdo? Bueno, grábense eso. ARN tiene ribosa, ADN tiene desoxirribosa, de ahí los nombres, ¿no? Ácido ribonucleico y el ADN ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Bueno, listo. A ver, en las presentaciones que les voy a dejar,
que les voy a ir publicando en Classroom, se van a encontrar estas diapositivas de importancia clínica. Entonces, aquí les estoy hablando sobre los cambios estructurales del ADN, ¿no? Ustedes ya se dieron cuenta que el ADN pues tiene una función de mantener información genética. Por ahí hay algunos compuestos químicos que pueden cambiar la estructura del ADN, que pueden cambiar nuestro genoma, ¿no? Son los llamados agentes desaminantes y agentes alquilantes, ¿sí? Desaminantes y alquilantes. A ver, escuchen el término. Desaminantes. Si nosotros desaminamos a un grupo funcional, perdón, a un ácido nucleico, por ejemplo, aquí, si a esta adenina le quitamos este amino, ¿sí? Este grupo funcional amino ya no va a poder formar una unión con la timina, y eso va a causar un daño al ADN, va a causar una mutación en un gen, ¿sí? Entonces, pues, por eso se prefiere disuadir a la población en el consumo de estos agentes desaminantes o estos agentes alquilantes. Ahora, ¿dónde encontramos a estos agentes dañinos? Los encontramos sobre todo en los alimentos procesados, ¿no? A los que solemos ponerles conservadores o saborizantes o colorantes artificiales, ¿no? Entonces, esos conservadores pues tienen la función de crear un ambiente adverso para las bacterias y que las bacterias no se puedan reproducir en los alimentos que nosotros vamos a consumir y que por consiguiente pues duren mucho más tiempo, ¿no? Por eso se llaman conservadores. Entonces tienen ese beneficio, que las bacterias van a tardar mucho tiempo más en reproducirse y van a representar un menor daño. Pero ahora, de manera contemporánea, nos hemos dado cuenta que estos agentes alquilantes sí tienen el beneficio de mantener a nuestros ácidos nucleicos, ¿verdad? Pero también tienen o causan el daño en nuestro ADN. Y este daño en el ADN, pues como les digo, puede causar una mutación. Mutaciones que pueden ser compatibles con la vida, que nosotros podemos controlar, y algunas otras que no lo son. Mutaciones que son incompatibles con la vida, ¿verdad? Y ahí es donde un paciente puede llegar a cursar por una neoplasia, por cáncer, ¿no? Entonces, pues, estos conservadores, estos saborizantes, estos colorantes artificiales suelen causar estos daños, estos cambios estructurales en el ADN y, pues, cambiar su función, ¿no? Vean cómo le quitan un grupo funcional a nuestros ácidos nucleicos o bloquean un grupo funcional. ¿Y de qué dijimos que depende el funcionamiento del ADN y del ARN? Pues de sus grupos funcionales. Entonces, si estos grupos funcionales no están presentes, ¿qué va a pasar? Los desactivamos y ya no cumplen su función. Más adelante vamos a ver que el ADN tiene la función de controlar el funcionamiento de nuestras células. Si nuestras células no tienen este ADN que le den las instrucciones para funcionar, no van a funcionar o van a funcionar de manera anormal. Y ahí es donde les digo que, bueno, se reproducen de manera descontrolada, llegan a causar tumores y si esos tumores se diseminan en nuestro organismo pueden causar la enfermedad conocida como cáncer, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo, chicos, esta diapositiva de importancia clínica para que la lean después. Nada que les vayan a preguntar en su examen de admisión, nada que yo les vaya a preguntar en el examen, simplemente es para que amplíen conocimientos, para que amplíen su panorama y pongan en contexto, ¿sí? En un contexto común esto que estamos platicando, ¿sale? Léanla, chicos, ahí se las dejo. Ok, vamos entonces al tema de traducción del ADN. Pero, denme un momento.